Hola, hola a todos, ¿cómo están? Los saludamos nuevamente desde Australia. ¿Cómo están mis queridos ¿cómo se dicen? Co-host. Co-host, eso. Co-host, como Estamos co-host, aprendiendo así. apenas todo este mundo Todo podcastero. el vocabulario. Sí, apenas que no se Propio nos de bote los lo podcasts. novato. Apenas vamos entrando dentro de la jerga. Pero ahí vamos mejorando, cada vez vamos mejorando detallitos. ¿Y cómo van? ¿Qué tal su semana? Estuvo bien, estuvo sabrosa. Movida. ¿Qué tal Sí. estuvo sus ciudades? ¿Se portaron bien? ¿El clima? ¿Qué tanto nos acongoja? No sé. Melbourne estuvo muy soleada esta semana. Yo creo- aquí también estuvo tranquilo. No digan no. Yo creo que esta semana Melbourne y Sydney se intercambiaron, porque por acá eso estuvo súper bipolar, unos días de lluvia, otros días del mero sol. Así como que, ay, no, ¿qué pasa? Yo creo que ¿Este es no eres tanto tú? hate que tú le estás votando a Melbourne. Sí, Yo he sí, visto sí. ahí personas en Instagram que dicen como, oigan, ustedes les dan muy duro a Melbourne. Pero mira que Es envidia. Melbourne tiene épocas, lo que decíamos en el episodio 5, no siempre llueve, o sea, no siempre hace frío. O sea, el verano es este año porque a toda Australia nos ha tocado lluvia Sí, pura Sí. lluvia. por el fenómeno este de la niña, pero febrero y marzo es épocas y parte de enero donde no llueve, soleado y con calor. Sí, no, amigos, quienes nos escuchan de verdad, no es que le tengamos bronca a Melbourne, es solo como que aprovechamos la situación como para molestar un rato, pero no le tengan miedo a Melbourne, Yo le de tengo verdad que no. envidia, yo literalmente le tengo envidia. Estaba especialmente ofendido por estos días porque la Australia Open y no, yo quiero ir a la Australia Open. Entonces, no se dejen llevar por eso, es pura envidia. Ya sabemos, Melbourne es una increíble ciudad, muy bonita, muy llena de eventos, un clima Sí, para nada. jodido de vez en cuando, pero en general una excelente ciudad y súper recomendada. Acá no. Sí, total. En Sydney también llueve, así que No sé de qué me hablas, Sydney es perfecta, todo es hermoso, el cielo siempre es azul. No sé de qué me estás Bueno. inventando. Yo quiero aprovechar y darle gracias a todos los que nos escuchan. Ya somos una comunidad cada vez más grandecita en Instagram y también nosotros los estamos consintiendo demasiado porque para los que se están dando cuenta o se han dado cuenta, ya estamos sacando 2 episodios a la semana como tanto lo estaban pidiendo. Entonces, vamos a ver cómo nos funciona ahora esto. Sí, estamos tratando incluso de hacer los episodios más largos para desarrollar mejor los temas y muchas personas me están diciendo como, no, pero quería que hablaran un poquito más. Ahí va, Exacto. vamos súper motivados con el asunto. Todo depende de ustedes, de si les gusta, si nosotros vemos que de verdad los están escuchando y si les gustan, de verdad nosotros aquí nos van a tener al menos 2 veces a la semana, pero depende de ustedes realmente que nos demuestren ese interés por escuchar los episodios. Sí. Así que bueno, no siendo más, vamos a introducir nuestro tema el día de hoy. En nuestro episodio pasado terminamos como hablando de todas esas primeras cosas que nos pasaron, ¿no? Recién llegados. Ajá. Y quedamos como un poco ahí a la expectativa y es nuestro primer día de clase. Claro, es que ese es el momento mágico donde uno Ahí dice, empieza bueno, todo. lo que has estado soñando durante tanto tiempo, lo que uno dice, realmente se supone que es a lo que vinimos. Pues hay mucha gente que de pronto no venía tan a eso, pero por ejemplo yo venía cagado del susto con el tema del inglés, entonces es como, ese fue el momento de ¡pum! O sea, así todo te estalla al frente, como ¡ah! Sí, es como ahora sí, a esto fue lo que vine. ¿Y Porque Claro, de pronto claro. uno en el momento está lleno de tantas emociones, como que sí, todo está pasando muy rápido, hay que hacer muchas cosas los primeros días, que de pronto dejas de ladito un poquito como, es que vengo es a estudiar, ¿no? Y a aprender inglés, pero ya ese primer día es como el totazo ahí a la realidad, esto fue lo que viniste, ¿no? Sí, A esto Esto es lo completamente. que estás pagando. Bueno, ¿y ustedes se acuerdan de la fecha exacta en la que empezaron a Ay, no estudiar? hagas esto. Ay, no, pero No es me que hacer hagas esas esto. preguntas. No, no, Ey, no, Fer, no. por Dios, Es esas una preguntas necesitan pregunta. preparación, hermano. No No me sé. hagas- Yo me acuerdo de la hubiera fecha en la que avisado para comencé. prepararnos. No, pues una pregunta random. No, pero Yo me acuerdo que 20 y pico de yo- marzo. ¿Tú Yo qué me sabes? acuerdo que Pues yo llegué entonces el hablemos. 19 de febrero, entonces debió haber sido, sí, para el 20, no sé, 23, Algo de marzo. 25, algo así por el estilo, de febrero. Sí, yo para empecé mí como- 20 y pico de marzo. Bueno, para mí Porque fue yo como llegué un comenzando 19 de marzo, septiembre. entonces unos días. Bueno, sí. Días después. Yo comencé un 10 de septiembre. Entonces, ¿qué tal si comenzamos hablando de cómo llegamos ese día al colegio?
¿Cómo les fue a ustedes en ese día? ¿Cómo Para llegó? mí, Ah, bueno, ya me acordé. sí. Pues se acuerdan que yo llegué a un homestay, ¿no? Ajá. Y Sí. cuando uno contrata homestay, pues los papás del homestay tienen la obligación, no mentiras, eso está incluido en el plan y es como que ellos te tienen que dejar todas las mañanas en el colegio. Porque ¿Qué? hay que tener en cuenta Ah, que ¿en la serio? mayoría, sí, la mayoría de homestays suelen estar ubicados como lejos como de la parte central de las ciudades, que usualmente los colegios están como en el centro. Sí. Aquí Sí. es como, hago como un paréntesis para contextualizar porque Golcos es una ciudad muy pequeña y no tiene como un CBD, que es lo que conocemos como en las grandes ciudades, No, ¿no? no es Como el en pedacito Melbourne. como del arco ahí que dice Surfers Paradise. Se asume, pero se asume como turísticamente ese lugar. Pero como CBD es como la parte en sí de negocios de una ciudad, o Ajá. como la parte empresarial, entonces se considera otro barrio en Gold Coast que se llama Southport. Entonces ahí como que Ok. siempre genera una Oh. confusión y por eso como hago el paréntesis para explicar eso, porque si los homestays quedan entonces muy ubicados pues en los barrios y como los colegios suelen estar muy dispersos a lo largo de la ciudad, ¿no? Los colegios de inglés. Ujú. Entonces, como ya les había contado que el tema del transporte no es muy práctico, igual yo sí fui, o sea, pues es la ventaja de que el homestay incluía eso. Entonces nuestra mamá del homestay todas las mañanas nos tenía que dejar en el colegio, pero no nos tenía que recoger. Eso es como Ok. otra historia. Pero entonces así fue fácil porque no me tuve que preocupar como, ay, por buscar dónde queda el colegio, cómo tengo que llegar. Entonces esa parte me la ahorré. Pero pues la mamá nos dejó ahí como Bill niña chiquita entrando a su colegio. Ah, Ok. no, pero así sí fue un acompañamiento muy sabroso. No, Sí. yo creo que, a ver, yo conté con una suerte y es que la agencia con la que, pues, con la que yo vine, esa Sí. agencia quedaba literalmente como volteando en la esquina, o sea, a media cuadra realmente de donde era el college. Entonces sí fue como, ah, miren, ahí es donde ustedes van a estudiar, pero eso fue cuando llegamos, desde el primer día. Entonces, digamos que ya teníamos claro el tema del lugar realmente, o sea, porque igual una de las cosas que se recomienda es ir primero para saber a dónde es que se va a llegar, que no llegar muy perdido. Entonces, por ese lado, sí Sí. fue súper bien. Pero incluso las personas que nos siguen en Instagram vieron Te iba a contar que, eso. que es la Te iba a historia. contar eso. Cuéntalo, cuéntalo. Sí, no, que una de las metidas de pata pues que yo tuve cuando estaba pues como definiendo el lugar donde iba a vivir, es que bueno, cuando yo estaba consultando en dónde me iba a ir a vivir, yo dije, bueno, la idea es irme caminando para ahorrarme dinero. Es una de las recomendaciones que siempre le dan a uno, como si te puedes ahorrar el dinero del transporte, súper bien. Sí. Entonces yo me fui a vivir a un lugar que se supone que era como, bueno, tengo que caminar unas cuadras y cruzar un puente. Pero a mí nunca se me ocurrió que el puentecito que tenía que cruzar era el puente era? Harbor Bridge. Ya. Sí, Ok. literalmente el puente, es el arco Nada más más grande una del vez. mundo. O sea, imagínense, estamos hablando nada más como de, es que son como 2.1, 2.3 kilómetros de puente nada más, o sea, era absurdo. Yo Sí. ya, para hacer la publicación consulté, eran como 6.1 kilómetros de caminata, era un poquito más de la hora. Oh, Pero, no, aclaro, lo cumplí. O sea, esos primeros días de ir al college, lo Te que patoneabas nosotros eso. hacíamos era que nos íbamos a pie, porque igual yo estudiaba era en la noche. Entonces yo empezaba clases a las 5:30. Ah, bueno. Entonces, claro, yo me bajaba y porque igual, sobre todo al principio, más allá de que obviamente era mucho ejercicio, se disfruta muchísimo la vista, La pues como el vista, Harbor, claro. el ópera todos los días, era como cosa linda, hermosa, carajo. Es que no es Me vine al cualquier otro lado del mundo a caminata. verte. Sí. No es cualquier Entonces, caminata. Sí, no, claro, exacto, no es cualquier caminata. Entonces era como, sí, o sea, era una embarrada porque era una caminata larga, pero digamos que se hacía amena, entre comillas. Entonces, pero yo sí lo cumplí. Aclaro que sí Ok. lo cumplí. Entonces, Caminaste sí, hasta el colegio. sí, Ok, y a Fer, ¿cómo le fue? como 2 semanas. Uf, sí, En claro. en mi caso, yo les había contado que yo vivía en un barrio que se llamaba South Bank cuando llegué y realmente era como a 15, 20 minutos del centro. ¿Qué es? ¿Dónde ¿En está? qué? ¿Pero ahí? a pie o en Sí, aclaremos. Ah, 20 bueno, minutos 15 en qué. minutos caminando. tren bala? O sea, 15 minutos En avión. caminando porque realmente es muy ok. cerca. Entonces, lo que yo normalmente hacía era pues caminar, cruzar el río, porque en Melbourne sí todas las escuelas están concentradas, el 90% están concentradas como en 4 manzanas. Entonces, acaso hay una que otra dispersa,
Pero Como en el generalmente... centro, que era lo que yo explicaba. Sí, en el Exacto, si todas están ok. en la zona céntrica. Y yo vivía en el barrio vecino, entonces realmente era una caminata de 15, 20 minutos todos los días para ir al colegio. Fer, pero ¿lo hiciste a propósito? O sea, ¿sabías que desde el comienzo en tu planeación, sabías que el colegio te iba a quedar cerca de donde encontraste vivir? ¿O fue como No lo coincidencia? sabía o sea, no sabía qué tan cerca estaba, pero, pero sí sabía que no era necesario tomar transporte. Ok. Lo que sí hice como yo llegué 2 semanas antes, fue hacerme el recorrido como 2 veces previo a iniciar clases y ahí calculé más o menos cuánto me demoraba, porque era cerca, pero pues como pasaba el río me tocaba caminar hasta los puentes y demás. Esa zona es Entonces, bonita, esa zona es muy bonita, la zona del río. Sí. sí, Pues exacto, entonces, si es la que yo estuve, eso se veía muy bonito con bares y todo. Sí, no, va y no acá metiendo la pata y no habiendo no, cruzado sí, otro puente. Uy, sí. era cerca la verdad, no. Y creo que por eso la mayoría de los estudiantes cuando llegan a Melbourne por primera vez viven en esos barrios alrededor porque sí se logra ahorrar bastante No, pero en diga el la verdad, transporte. Fer. Sí. Dígame que su amiga Katherine fue la que lo llevó. O sea, eso... No, yo Oye, fui por mi cuenta. Catherine supo de nuestros tantos agradecimientos y episodio dedicado a ella o no Sí, ya sabe. escuchó el episodio. ¿Y qué dijo? Ay. Sí Oiga, lo no escuchó. nos dio, no nos dijo nada. Tengo que preguntarle, todavía no ha hablado, pero sí sé que ya lo Ah, ok. escuchó. Hay Ah, que bueno, decirle, bueno. claro, sí, ella es es la santa devoción en este podcast acá. Sí, Todos le casi, casi. rezamos Al menos a de nuestra... Melbourne. Sí, literal. Bueno, y entonces llegaron al colegio. ¿Qué fue lo primero que hicieron cuando Ah, llegaron? imagínense que yo no sabía claramente y mi colegio tenía 2 sedes. Ay, llegó Así la que que no era. llegamos a una sede. No, 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 porque mi mamá del homestay, pues ella lo Te- sabía todo por mí. Entonces me Ah, solucionó ok. media vida. Pero ahí llegamos a esa sede que es como una sede más administrativa. Sí. Entonces ellos tienen organizado como un día de inducción, llamémoslo así, no sé cómo llamarlo, como Ujú. el primer día, donde uno se tiene como que registrar, pasar el pasaporte, verificar que uno se esté matriculado, que sobre todo haya pagado, porque ellos revisan eso. Sí, claro. El coso del seguro, sí, revisan como todos los papeles, pues para asegurarse que todo esté en regla. Y viene la parte del test. A mí me hicieron test. Pero no, pero Ay. primero cuenten ustedes así como, o que les cuento mi experiencia del test, no. No, espere, vamos por Sí, no, partes, hágale. vamos por Sí. partes. Entonces, no, a mí, en el caso mío, a ver, yo llego, como les digo, yo llego a pie, yo siempre ahí como turista mirando para todos lados, todos los edificios, conociendo la ciudad, yo estaba encantado, pues a mí realmente me gusta caminar. I'm tourist. Literal, literal. Entonces yo estaba pues como encantado. Entonces bueno, llego. Claro que yo sí me regresaba pues como en tren al lugar donde vivía, solamente pagaba un recorrido. Entonces bueno, yo llego al lugar y era un edificio realmente. Y el edificio era, o sea, el piso uno, el piso que acá se llama ground floor, acá no se llama primer piso. Sí. Entonces el piso de nivel de calle no era del college, ni el primer piso era tampoco de nivel pues, del college. Entonces uno tenía que subir por una escalera y eso tenía una cara impresionante como de oficinas. Y yo era como, carajo, Ah, ¿esto jue qué? madre. Sí, sí, entonces, o sea, yo no digo que estaba mal, sino que no era de pronto lo que me esperaba. Igual yo venía Ok. de universidad, igual pues como de colegio, o sea, los ambientes que tenemos al menos en Medellín, allá en Colombia, realmente eran muy diferentes a esto. Entonces cuando yo llego, sí me dio una impresión como de, carajo, me llegué, fue como una oficina, pero bueno, llegué aún así como tú mismo dices, a hacer como todo el proceso de verificación, de si estoy inscrito, de dónde va el asunto y todo, pero no fue muy largo, realmente fueron, Sí, no es sé, rápido. sí, fue como, no sé, una media hora, así como súper breve, era nada más pasar el pasaporte y ellos ya averiguaban como toda la información y te decían a dónde ir y ya uno simplemente subía al salón donde estaba todos con cara de primíparos, todos con cara de no sé dónde carajos estoy metido. Cara Hablando perdidos. sí, total, y hablando en diferentes idiomas y ya llegamos para lo del placement test. También te Bueno, hicieron test, ok. en mi caso, también las escuelas en Melbourne normalmente son en edificios, entonces yo no llegué tan perdido en esa parte porque la semana anterior me llegó por correo eh, algo que era como un brochure donde estaba explicado
todo, o sea, llegue a la... Como un a la- cronograma. sí, no, y con mapa y todo, o sea, llegue a Sí. este punto del edificio, entre por el piso principal, el ground floor, coja el ascensor, vaya hasta el piso 8, llegue a la recepción, o sea, era como un paso a paso y pues con eso llegué. Además que pues en la Gracias, recepción sí, me encontré a mucha gente como con cara así de perdido, yo dije, no, estos están igual que yo. Sí, Hicimos sí. un grupito y subimos juntos. Y pasamos por el mismo proceso, registro, validación de identidad, que todo estuviera en regla. Sí, lo que hicieron fue que nos pasaron a un salón y nos tomaron como una foto grupal de como estos son los que entran en esta semana. Ah, ¿sí? Generación. Sí, sí, ¿No tenés por esa acá. foto? Generación Sí, yo tengo esa septiembre. foto, yo tengo Ay, esa no, hay que foto Ah, esa subirla a foto va Instagram. para Instagram, ya sabes. Sí, Yo tengo espérenla esa en foto Instagram, que- todavía. Sí. Ay, No, no, sí, está claro, buena en mi caso a mí también me dieron ese brochure, pero es que yo soy perdido por naturaleza, entonces sí, con o sin brochure, yo era O sea, como, eso no les sirvió "Caramba, de ¿dónde No nada". voy?". sabía ni, sí. A mí, Ay, yo no poquito. me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Hasta de pronto sí, pero bueno, no me acuerdo. Yo iba No- confiada porque mi mamá... ¿No del te llegó el norte me llevaba. pterodáctilo Te con había la guiado. piedrita No, tallada? eso, y todo? no sé si existía el correo en esa época. Ya ni No, pero recuerdo. sí. Bueno, pero, yo llegamos- quería aclarar una cosa antesitos de seguir con el... pero Fer, ¿te hicieron test también? Sí, después de la foto uy, ya esto- nos esto pasaron a está otro salón para el placement test. Yo quería decir una Sí, es cosa una porque para los que le preocupan mucho el tema del inglés y todo el cuento, este proceso de como verificar, de registrarse y todo el cuento es muy básico, o sea, realmente no necesitas saber inglés porque las personas, obviamente uno está llegando a aprender inglés, entonces las personas que están atendiendo en recepción y guiando todo el proceso van a ser súper pacientes y te van a ir pidiendo documentos que así no sepas inglés vas a ir entendiendo, o sea, Sí. que esa parte no se preocupen ni se estresen porque eso se maneja bien, fácil, ¿sí? No, incluso en el college mío yo conté con la suerte, bueno, realmente yo no necesitaba tanto, pero igual se contaba con la suerte de que algunas de las personas que trabajaban ahí eran hispanoparlantes. Entonces, si ya estabas, por ejemplo, demasiado necesitado, demasiado perdido, pues igual te iban a ayudar. Pero ellos en todo momento intentan no hablar con vos en otro idioma que no sea Sí, inglés. eso iba a Entonces decir mantienen la yo. experiencia. Y normalmente eso me son parece como muy charro. y normalmente son como muy expresivos también. Sí. Eso, Entonces sí, aprenden buscan mucho a cómo hablar hacerse con las manos. entender, sí. Sí. Sí, ellos se hacen entender de alguna manera para no terminar como digamos en el caso del colegio de Steve, como ya recurriendo al español. idioma. Sí, pero eso Sí. era como el super, la última. La última opción. Sí, era por las últimas. Pero bueno, Sí. entonces llegamos al placement test y pues, yo no Y sé el usted, yo estaba placement test, cagado del susto. No, Era como, pues yo "Ay, no, también". me van a reprobar, me van a decir sea, que soy muy bruto para esto, que no me reciben. O sea, yo estaba asustada, pero al mismo tiempo no, porque yo pues sabía y era consciente que yo inglés no tenía, no sabía, y pues que a eso era lo que venía, a aprender inglés. Así que yo no tenía Exacto. expectativas como de, ay, es que yo me tengo que sacar el mejor puntaje, sino realmente voy a contestar muy, muy honestamente, de verdad, porque pues yo necesito quedar en el nivel que necesito por mi bienestar, por beneficio propio de quedar en el nivel acorde para ir mejorando en el proceso. Entonces lo que sí fue muy largo, o sea, qué examen, eso ni que ICFES, ni que nada, eso era una serio? cosa eterna. Uy, era largo, yo recuerdo que era muy largo, yo pasaba hojas y pasaba hojas y habían preguntas la mayoría eran ¿cómo se dice? Ay, no, espérense, ahora que recuerdo, era como tipo IELTS, para Ajá. los que han hecho el IELTS, que son como lectura, escritura. Sí, y sí. Así. Entonces era una versión menos compleja que el IELTS, pero sí tocó escribir algo, Sí. como una carta o algo. Sí. Muchas preguntas de selección múltiple. Y creo que comprensión de lectura, algo así. Pero sí me acuerdo que fue muy largo y éramos muchas personas nuevas. Yo recuerdo que el salón era grandísimo con muchas personas. Y no sé cuánto se demoró eso, pero fue muy largo, fue muy tedioso. Para serles honestos, salí muy cansada y pues como lo que les digo, yo no venía con mucho inglés, entonces sí habían cosas muy, muy difíciles. A ver, en el caso mío es similar lo que dices de que igual era un test que tenía, pues no sé, escritura, lectura, comprensión lectora realmente, y todo el proceso. El mío incluyó una entrevista, incluso uno pasaba y hablaba con el profesor, pues con personas encargadas pues como eso, que eran profesores, y era una entrevista pues como muy rápida, no sé, cosa de 4 o 5 minutos, hacer pues como una introducción muy breve,
te veían como qué tan perdido estabas y todo el asunto, y ya con base en eso y con base en el resultado del test que hayas tenido, pues como que te asignaban tu nivel. Pero por ejemplo, algo que me gustaría mucho aclarar y que fue muy, muy particular de esa experiencia, es que yo llego y a ver, uno se encuentra como con gente de todos lados, ahorita vamos a profundizar en eso, pero hubo una persona que nos llamó muchísimo la atención pues a los que estábamos allí, porque era un señor, el señor ya tendría, no sé, sus 40 y pala de años, brasileño él, y él no tenía, literalmente no tenía nada de inglés, o sea, al punto de que a él le estaban explicando lo que íbamos a hacer con el tema del examen, y el señor nada más sostenía en su mano la hoja y decía no English, no English, no English, era lo único que decía. Y la persona pues como que estaba ahí, le intentaba como explicar que no, que precisamente el test era para saber como qué nivel de inglés tenía, y el señor nada más lo miraba y decía no English, no English, no English. Entonces literal lo que hicieron con el señor fue como, o sea, no, literalmente no tienes nada de nivel de inglés, entonces le retiraron pues como el test y ya lo asignaron de una vez a empezar desde el curso básico. Pero algo que me pasó a mí, que les estaba comentando ahorita, que fue muy particular, es que yo sí sentía como esa necesidad de decir, como de demostrar que yo sí sabía algo, o sea, como que yo no sé por qué, es un poco tonto, pero yo sí sentía como que quería sentirme que no estaba tan mal. Entonces yo sí estaba nervioso realmente, yo sí estaba nervioso, pero igual siento que una de las cosas que me ayudó, digamos, mucho a quedar bien posicionado, después les cuento bien en qué nivel quedé, pero una de las cosas que me ayudó mucho es que igual soy muy hablador, entonces digamos que en la entrevista era más de expresarse. Y por ejemplo, en el caso de mi novia, que ella es más bien tímida, ella no habló casi, pues como en esa entrevista, y ella, que tenía mejor nivel de inglés que yo, quedó un poquito por debajo. Menor, sí. Exacto, nada más por eso de no, digamos, de no hablar. De no hablar. Casi, esa es como la teoría que nosotros tenemos. El manejo de los niveles en los colegios a veces funcionan un poco raro y uno no del todo se puede confiar en los niveles en los que lo acomodan a uno. Yo ahorita también les voy a contar mi historia, pero antes quiero escuchar la de Fer, cómo le fue en su test y en qué nivel quedaste. Sí, cuéntanos también. De una vez empiece, sí. Bueno, en mi caso fue igual, o sea, nos pasaron a un salón a todos, éramos como unos 20, 25 ese día, y lo mismo, como una carpeta con varias hojas, y había para rellenar espacios, comprensión, estas actividades que uno hace que es como una palabra, otra palabra y tiene como dos columnas y luego unir, o como figuritas de cosas y ponga el nombre si sabe qué es, oraciones para completar. No nos hicieron como ninguna prueba de listening, de escucha, sino que después nos hicieron fue, cuando ya pues dieron como un tiempo para hacer la parte escrita, y ya luego fue como una entrevista corta también. Una señora llegó y dijo, bueno, denme esto, ahorita vamos a hacer uno por uno. Ella se pasó a otro salón y nos iban llamando y eran preguntas básicas realmente, como ¿de dónde eres? Cuéntame de ti, ¿qué edad tienes? ¿Hace cuánto llegaste? Y pues ya uno, más o menos con lo que entendía, pues y con el inglés que tenía, uno decía, bien. Yo estaba también nervioso al principio, pero ya después dije como, tan huevón, si estoy aquí para aprender, pues, ¿para qué? Si estoy aquí para aprender, pues obvio no voy a quedar en el super nivel, o sea, donde quedo contento, porque igual fue a aprender. Y ya, listo, me llamaron, me hicieron esas preguntas, y después nos dijeron, listo, váyanse a un break, y espérense a que nos pusieron como en una salita, nos entregaron como unos libritos de Melbourne, como información de la ciudad. Había agua, café y demás, y ya después nos fueron llamando a cada uno, bueno, para el nivel tal quedan estas personas, y así, ya nos separaron por clases. Eso fue como el proceso de la prueba que nos hicieron. Ok, pues a mí, cuando empezaron a calificar los exámenes, nos cambiaron como de sede, lo que les conté, tenían dos sedes, entonces ¿Eran cercanas la una a la otra? Relativamente, no, o sea, uno se podía ir caminando, sí, pero pues igual, no sé, póngale que caminando por unos 15, 20 minutos, pero bueno, creo que en algún momento vamos a hacer un episodio sobre, pues contando como más nuestros colegios, qué tal nos pareció y todo eso, entonces ahí les contaré más detalles del colegio, porque ahí, en esa parte, cómo nos transportaron al otro lado y eso, pero cuestión,
aparecimos en la otra sede y ahí ya nos iban a entregar los resultados, ¿no? Entonces, lo que les decía, a uno lo terminan acomodando a veces muy convenientemente según las circunstancias del colegio. Esto se escucha o según la capacidad. Sí. Se suponía que yo había quedado en preintermedio, pero a la final me acomodaron en intermedio porque preintermedio estaba muy lleno. Habían muchos estudiantes. Entonces, a la final para ellos fue más conveniente acomodarme en intermedio y no dejarme en preintermedio. Es que no sé, es bien particular esa experiencia porque sí, por ejemplo, les contaba que en el caso de mi novia, ella quedó en nivel preintermedio y yo quedé en nivel intermedio. Se suponía que igual ella tenía mejor nivel de inglés que yo, que de hecho ella quedó pues como muy aburrida con todo el tema. Pero incluso les voy a contar, pues como ya después cómo se desenvolvió el asunto para que no se preocupen por el nivel en el cual quedan. Porque al fin y al cabo, realmente, o sea, sí, yo llegué a un nivel pues como superior, ella llegó al otro nivel, pero de hecho, digamos que a medida que ya le fueron viendo las capacidades y que se dieron cuenta del nivel de conocimiento que ella tenía, de hecho me alcanzó y terminamos a la misma vez la estudiada realmente. Incluso terminamos pues como en otra fase de estudio de inglés. Sí. Yo cuando, nosotros presentamos el examen, hay un tiempo pues como de break y sencillamente salimos, vamos, comemos algo pues como afuera y cuando regresamos ya lo llaman a uno pues como puntualmente, le dicen en qué nivel quedó y le entregaban a uno pues como el librito que estaba incluido pues como entre los materiales que tenía para cada nivel, le entregaban a uno el libro y ya le asignaban para qué salón tenía que ir. Entonces, por ejemplo, nosotros desde el primer día empezamos estudiando. ¿Por qué? Porque realmente no era que el salón se construyera con las personas que habían pues como ahí nada más presentando el examen, sino que ya habían grupos de los diferentes niveles, entonces simplemente te decían como, vaya para allá, y usted llegaba y ya la clase estaba iniciada. Eso es horrible. Sí, eso era bien complicado con eso, pero bueno, pues digamos que no fue mayor cosa. Lo que pasa es que yo estaba estudiando a nivel de inglés general. Entonces, en el tipo de estudio de inglés general, al menos donde yo estaba estudiando, las personas entraban nuevas cada semana. Entonces era normal realmente que llegaran de tacada 4 personas, 5 personas nuevas por salón. Eso era común, sencillo. Entonces eso fue lo que pasó. O sea, nosotros llegan, nos hacen un examen y después nos dicen vayan a tal salón, que allá ya está el profesor, y ya llega el profesor, lo recibía uno y de una empieza a estudiar. O sea, el proceso de inducción, de saber el nivel y todo en tu colegio era relativamente rápido porque el primer día ya entraste a clase. Sí, total. De hecho es que yo no me acuerdo, yo sé que a mí me hicieron ir un poco más temprano. O sea, creo que me hicieron ir, no sé, 2 horas más temprano para todo el proceso de inducción, el examen, no sé qué, para que cuando terminara ese proceso ya entrara de una vez a clase. Y pues la verdad no fue mayor problema con el asunto. O sea, se escucha como todo demasiado rápido y todo al mismo momento, pero la verdad es que no fue así. No se sintió así. Exacto. A mí me pasó igual, porque ahora que me acuerdo, a mí me hicieron llegar, normalmente las clases empezaban como a las 9 y yo ese día entré como a las 8. Y realmente, sí, a las 9 de la mañana. Okay. Y me hicieron, sí, me acuerdo que a mí me citaron a las 8 y realmente después, o sea, pasó siempre un tiempo, porque cuando yo me integré ya a la clase, ya fue después del break, o sea, eran como las 11, o sea que siempre pasaron como 3 horas en todo ese proceso. Sí, en el mío también se fue como todo o sea, yo no inicié clases ese mismo día, nuestra jornada se acabó hasta que nos asignaron los niveles y obviamente nos dieron el momento, el espacio para que nos ubicáramos dentro ya de las instalaciones, supiéramos a qué salón teníamos que llegar al día siguiente y conociéramos un poco más de eso, nos sintiéramos ubicados, pero digamos que la jornada se acabó ahí y yo comencé más bien clase fue al día siguiente. Bueno, pero en el caso de nosotros, nuestro primer día de clases fue pues literal el primer día que llegamos a la institución. En el caso tuyo fue al día siguiente, pero digamos que hay una pregunta común para todos y es, muchachos, ¿ustedes cómo se sintieron realmente? Esas primeras impresiones de como esa experiencia en general. Pues es que es como una mezcla de sentimientos, o sea, como que da miedo, da emoción, da susto, o sea, es como que todo al mismo tiempo.
y también tú estás súper nervioso porque no sabes qué vas a encontrar. Por ejemplo, tú no decías ahorita, esa situación es muy incómoda porque estoy viendo que todos los colegios, al menos los de nosotros tres, funcionaban con la misma metodología, y es decir, que recibe estudiantes nuevos cada semana, que usualmente comienzan los lunes. Pero entonces uno no llega nuevo, todos llegamos nuevos y todos entramos a un mismo salón. No, todos, o sea, llegamos a un salón que ya lleva un ciclo de estudio y llegamos a adaptarnos a un ciclo de estudio. Y ve tú a saber en qué semana van, porque usualmente los ciclos de estudios, me corregirán, pero creo que son 4 semanas. O no, Ay, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo realmente cómo era ese ciclo de estudio, pero yo sí me acuerdo que los temas que se venían desarrollando dentro de la estructura del inglés general eran básicamente lo que era el libro. Entonces, una de las cosas que, digamos, yo no entendí muy bien era que, a ver, desde mi lógica, los temas que encuentras primero en un libro son temas un poco menos complejos que los temas que encuentras al final del libro. Y obviamente nosotros no empezamos desde el principio. Entonces, es haber empezado desde la mitad para haber terminado, pues en mi caso cuando ya terminé nivel, haber terminado para el principio del libro. Era como que, a ver, me empezaste con los temas difíciles y ya me estás poniendo los fáciles cuando voy terminando. Es un poco enredado, la verdad. Sí, es un poco, yo lo sentí muy confuso, entonces ahí retomo tu pregunta, yo me sentí perdida un poco, te tienes que adaptar a un grupo que en medio de todo ya se conocen, ya tienen una dinámica, ya tienen como una relación con el profesor. También. De trabajo, sí, entonces decían, reúnanse en parejas a hacer una actividad o algo, era como, ¿quién se quiere hacer conmigo? Pero ellos ya tenían su grupito, entonces es muy incómodo adaptarse a eso. Ya una vez pasa ese ciclo, o sea, se cierra ese ciclo en el que uno inició, ya uno se va a empezar a adaptar, porque ya vas a empezar un nuevo ciclo, con el mismo grupo así sea, pero ya estás adaptado en esas semanas mientras cambias de ciclo, que usualmente cuando uno cambia de ciclo, cambias de nivel, ¿no? Eso también depende. Sí, pasas a otro nivel. Sí, total, yo creo que igual, precisamente por esa dinámica que estamos hablando, yo creo que igual uno termina juntándose precisamente con las personas que tienen, pues que están iniciando también, o sea, es como primíparos con primíparos y los que ya llevan más tiempo con los que ya llevan más tiempo y todo. Pero, ¿sabes qué? O sea, en general yo me sentí como de regreso en el colegio, o sea, fue una sensación bacana porque igual yo venía de ya estar trabajando, yo ya tenía 4 años de experiencia laboral. Igual yo siempre, pues, no sé si lo quieran llamar inmaduro, pero soy pues como de estar riendo, de estar haciendo bobadas y todo el asunto, entonces se sintió muy regresar al colegio, sí. Entonces fue como muy regresar al colegio, entonces, o sea, sí era el miedo de lo que estás diciendo y el nerviosismo y todo el asunto y todo, pero realmente a la vez también me sentía como muy motivado y como, yo la verdad creí que eso no lo iba a volver a experimentar nunca en mi vida. Porque a pesar de que uno haya estudiado después, digamos, carreras y lo que sea, el hecho de haber llegado allá se sentía muy colegio, literalmente muy colegio. Tanto con los vagos que nada más querían, no sé, trabajar y no se preocupaban tanto por el aprendizaje del idioma, los grupitos, como medio los que entendían un poco más del inglés, los que estaban un poquito más quedados. O sea, fue bien particular, pero fue muy bacano. Yo me acuerdo que en mi caso, incluso el primer día ni siquiera me entregaron el libro, porque algo había pasado con el pedido y me entregaron fue una copia de la lección que estaba viendo la clase en ese momento. Y resulta que cuando yo entro a la clase, obviamente, pues lo que hablábamos ahorita, ya ellos venían como con una secuencia de semanas anteriores y se conocían. Pero aparte de eso, mientras yo estaba haciendo la inducción, ellos desarrollaron la primera parte de la lección. Y en la clase, cuando yo entré, después de ese break, ya ellos era como socializando las respuestas. Entonces después a ese salón, de los que entramos ese día, solo 2 entramos a esa clase. Y pues yo quedé en una esquina y la persona quedó en otra esquina. Entonces, pues como que no pudimos trabajar juntos o por lo menos hacernos compañía. Lo que el profesor sí notó fue que en nuestras copias, y él las revisó de una vez, no estaba como la parte del ejercicio que ellos estaban desarrollando. Entonces ahí fue que él nos dijo, no, tú hazte en este grupo y tú hazte en este grupo. Entonces por eso en ese momento me sentí como medio perdido. Además que en ese momento que yo entré a la clase, yo creo que un 70% eran chicos de diferentes países de Asia. Entonces, sí, te tocó pues, con pocos hispanoparlantes. Habíamos, o sea, yo me acuerdo que yo entré y habían como 4 o 5, era como un salón de 15, 20 personas, y éramos como 4 o 5
en ese momento latinos y el resto sí eran asiáticos, habían como unas 2, 3 italianos y así. Y a mí donde me sentaron fue en una mesa donde estaban como todos los asiáticos, que pues como que se pusieron juntos ellos. Y pues traté como de socializar, pero pues ellos eran como muy reservados Es y, que es un choque sí, cultural al fin y al cabo. exacto, entonces en ese momento me sentí como... Pero dije, no, pues es el primer día, ni modo que voy a llegar y el más... Ay, sí, Claro. exacto. ¿En qué nivel fue que quedaste, Fe? Yo entré en un nivel, yo creo que pasó algo como lo que tú explicabas, porque a mí al final, a mí no ni siquiera como a la chica que estaba conmigo, no nos mencionaron para nada, y nosotros como, sí, perdón, a nosotros todavía no nos han asignado nada. Buenas. Y la señora que nos había hecho la entrevista dijo, no, espérense un momento, y a los demás los mandaron, y a nosotros nos dejaron ahí, nosotros dijimos, no, así, o quedamos muy paila, ok. muy mal, y Pan de queso no, maluco. no saben tienen qué hacer nivel con para ustedes. nosotros, no tienen nivel para nosotros, o algo pasa, y resulta que dijeron, no, nos explicaron, ustedes tienen un nivel que es para intermedio, pero tienen un conocimiento que ya en la clase, si lo ven, es como que pierdan ese tiempo. Tenías un nivel superior a intermedio. Pero todavía, Ver. todavía les falta. Sí, lo contratamos de profesor, también le digo. Bilingüe. No, yo todo Sí, eso lo aprendí. bilingüe. Yo siempre defiendo YouTube, la universidad del futuro. Yo aprendía tutoriales de YouTube de inglés y de demás por YouTube. Entonces, Pero bueno, el tema fue que nos dijeron, no, igual tampoco les falta por el examen para que estén en una clase, yo ni me acuerdo cómo lo llamaban ellos. Ellos tenían un grupo, y creo que por eso solo entramos la chica y yo, que ellos lo llamaban como upper intermediate, como Upper en la intermediate. mitad de los dos. Y en esa clase fue que entramos. pero igual, eso es bien particular. Incluso aprovecho que estamos hablando ahí nuevamente de los niveles para decir algo. Y es que de pronto las personas que nos están escuchando creerán que, como no, es que ellos tenían un nivel muy alto, ellos eran muy tesos. Algo que, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho respecto a esa experiencia inicial es que uno cree que tiene, pues, como cierto nivel de inglés. Entonces, las personas que creen que lo tienen muy bueno es como, chicos, ustedes Se no se pegan un alcanzan, totazo. sí, o sea, no se alcanzan a imaginar lo grande que es el aprendizaje de un idioma y más cuando Sí. lo están aprendiendo en una cultura donde es el idioma nativo. Es como, se van a estrellar, no es tan bueno como ustedes creen. Pero las personas que creen que tienen muy mal nivel de inglés tampoco es Se tan malo como sorprenden. ellos creen, ¿cierto? Porque es que al fin y al cabo, por ejemplo, me acordé fue cuando Fer estaba hablando de los asiáticos y es que, bueno, para nosotros es como, no, ¿sabes inglés? Uno dice, igual tenemos muchas palabras y muchas pronunciaciones de palabras adaptadas, por ejemplo, por el mundo de la tecnología y todo, cosas como el mouse, ¿no? Dice, uno Sí. sabe que mouse es ratón, pero nosotros ya tenemos interiorizado la pronunciación del mouse. Y hay muchas cosas así por el estilo. Compartimos un alfabeto, compartimos pues como una cultura occidental, pero para personas que vienen de países asiáticos, literalmente ellos, muchos de ellos, no todos pues, pero muchos de ellos tienen muy poco acercamiento con el inglés. Y muy poco acercamiento se refiere a que muchos de ellos necesitan incluso tal vez hasta aprender la forma de hacer las letras, el abecedario, o sea, de verdad cosas que Exacto, nosotros el damos por alfabeto. sentado, o sea, que nadie va a decir, no, es que como yo sé los caracteres del abecedario en inglés, entonces sé inglés. No, pero muchas personas sí tienen que aprender ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno llega, nada más por el hecho de haber, digamos, estado en contacto con ese tipo de cosas, con cultura americana o con cultura pues angloparlante, ya por eso van subiendo un poquito más. O sea, no es que hayamos llegado con el super, bueno, ya Fer que llegó como profesor, pero ya eso es cuento aparte. No, pero mira que yo- Los demás criaturas terrenales llegamos con un nivel de inglés inferior. No, pero mira que yo llegué a ese nivel y la verdad aprendí demasiado. Y las primeras semanas, obvio, pues súper perdido, porque no tenía como la agilidad que ya los demás tenían para hacer los ejercicios y demás. Bueno, yo Igual creo que no- eso sí es normal en todos, Sí. no importa el nivel que llegues, sino que también mientras llegas te adaptas a que te estén hablando todo el tiempo en inglés, a Exacto. tener una clase por tanto tiempo en inglés, entonces es como normal ese proceso de adaptación, no importa el nivel al que llegues. El nivel. Y yo les exacto. hago una pregunta. En el caso de ustedes, por ejemplo, Fer ya nos contó que él estudió con tutoriales de YouTube. ¿Ustedes estudiaron antes de, pues, No. tanto estudiar, digamos, haber estudiado en una academia como estudiaron para el examen? ¿Qué? Si a mí nunca me ha No. gustado el inglés. Toda la Yo no vida estudié para el me examen, gusta la verdad.
No, ¿para qué es que aprende esta cosa? Ya, porque no se decidió quedar acá y le tocó. Pero yo estoy que vuelva a todos los australianos que hablen español. Eso da tema para otro episodio, vea, ese tema del aprendizaje del inglés. Sí, pero bueno, sí, porque por ejemplo yo me acuerdo que en el caso mío, a ver, yo no había estudiado realmente, o sea, yo estudié lo que fue la estudiada en el colegio realmente, o sea, digamos, Sí, exacto, sí, o sea, lo mientras que básico. uno va Obligatoria. Exacto. Mientras eso, pero igual, por ejemplo, me gustaba mucho, no sé, los videojuegos y pues antes los videojuegos no venían necesariamente traducidos al español, entonces pues igual no sí tenía cierto acercamiento con palabras, escuchar música de vez en cuando, pues o sea, ese tipo de ejercicios la verdad es que sí ayudaron. Y Pues, también vuelvo al tema del estudiar para el examen y es, chicos, la verdad les recomiendo, personalmente mi recomendación es no estudien para el no, examen. Para nada. no, sí, no sean locos, no. O sea, Sí, de hecho, yo les ahora recomiendo que estudien para venir, para que se puedan defender cuando lleguen a un aeropuerto y todo eso. O sea, sí, estudien Sí, algo de como lo conceptos para basiquito. eso. Pero para el examen no. Sí, ya ahora que lo mencionas, sí, claramente, o sea, yo tampoco estudié más allá de lo del colegio, siempre me consideré súper bruta para el inglés, de verdad, el odio era una cosa gigante con el inglés, así que yo no iba a perder allá ni el tiempo ni el esfuerzo, porque yo sabía que igual no lo iba a aprender, y yo dije, para eso estoy pagando, para que allá me enseñen, no me voy a Que esforzar le iban desde a acá, conectar un como cable y yo, vea. sí, yo tome como, su ¿por qué me aprendizaje. tengo que esforzar desde ya? No, allá que ellos resuelvan ese dilema conmigo, yo sí dije, allá, para eso estoy haciendo esta gran inversión. Pero sí, obviamente me sorprendió que qué pasaba, que aunque uno crea que de verdad no sabe nada, o sea, yo siempre digo que de verdad llegué en ceros porque pues sí, pero algo pasa, que algo se le queda a uno durante todos esos 11 años de colegio. Ujú. Algo Y del verbo cuando to te be. estás enfrente, sí, algo del verbo to be, así lo conjugues mal, lo que sea, a la final uno termina entendiendo. La gente te ayuda, te hace entender, tú te haces entender de alguna manera, haciendo el oso, cometiendo errores, pero algo ahí que entonces yo sí me sorprendí, de hecho en el nivel que quedé, porque yo pensé que iba a quedar en un nivel más bajo, a pesar de que me acomodaron mal en el nivel, pero yo tampoco consideraba que iba a quedar en preintermedio, entonces para mí en medio de todo fue un logro. Y eso lo motiva a uno, porque tú dices, ah, bueno, yo me considero bruto, pero no soy tan bruto, ¿no? Entonces, sí, así es como funciona Y que ahí es donde uno se da cuenta que aparte de lo que uno estudió en el colegio y demás, hay muchas cosas que uno absorbe. Lo que decía Steve ahora, que hay muchas cosas que uno va como socializando e interiorizando. O sea, muchas cosas cuando tú ves películas, cuando tú escuchas la música, muchas cosas se te van quedando en el subconsciente. Entonces, al final yo siento que sí, o sea, cada quien llega con un nivel diferente, pero por lo menos todos traemos una noción muy básica, al menos de un saludo o de algo. Es que yo siento que sobre todo dentro de lo que es la experiencia del primer aprendizaje, pues como de esos primeros niveles donde uno apenas está como volviendo ese inglés, digamos, muy desconectado, muy de elementos dispersos, Ajá. digamos, allá empezar el aprendizaje de un idioma de la manera estructurada, yo siento que es más como precisamente eso, como conectar cosas, o sea, como que uno Exacto. tiene palabras por allá desconectadas que de pronto entendía, unas que otra cosita que sabía Claro. decir y todo eso. Y lo que se encargan primero es como de, bueno, mire, recuerda esta palabra que usted conocía. Ah, sí, bueno, empiece a conectar así, tiene este funcionamiento, hace como todo esto. Entonces es como cuando normalmente uno dice yo no tengo nivel de inglés o yo no soy bueno para el inglés o a mí nunca se me ha dado el inglés, igual tienes un montón de nociones desconexas en muchos casos. Sí. Pero lo que empiezas a hacer es que los empiezas a conectar y ahí es donde te das cuenta que es como, ah, bueno, tan mal tampoco estaba. Exacto, O sea, no era que tan fue lo que me horrible el pasó a mí, asunto. sí, así tal cual es. Pero bueno, yo creo que con esto vamos concluyendo nuestro primer día, nuestros primeros días en el colegio, la primera adaptación al semana. colegio, pero si viene, es que el tema del aprendizaje de inglés también es muy amplio, ¿no? Sí, Y creo es que todos amplio. hemos tenido nuestro Tiene proceso. muchos Una matices cosa es como también. llegar, saber la realidad, enfrentarte al inglés, pero otra cosa ya es todo lo que implica aprender inglés, porque también la gente cree que es que uno llega acá y a los 8 días ya es casi bilingüe Ya es y a los 6 nativo, meses sí. ya es bilingüe. Sí, Sí, exacto. literal. Exacto. Esa estrellada también de lo que yo les decía, mucha gente dice como, ay, no, yo creo que yo sí tengo buen nivel de inglés y llega y se estrella, porque una cosa es digamos, mucho. una cosa es coger un texto, por ejemplo, y leerlo, y ya y entender como, ah, bueno, listo, ya entendí a lo que refería el texto, lo que era la imagen, pues, perdón, la idea en general, ¿no? Como, sí, obviamente, se te valora súper bien, súper bacano,
pero una cosa es llegar, por ejemplo, y que te hablen con un acento, otra cosa es llegar. Y vea, y eso, digamos que es un abrebocas de lo que viene pues como más adelante, pero por ejemplo, una cosa es, nosotros estamos preparados para, no sé, siempre te hablan del acento australiano o del acento americano o del acento británico, uno dice, sí, ¿sabes que es un acento hindú? ¿O sabes que es un japonés hablando en inglés? ¿O sabes que es un, no sé, de Bangladesh, de un montón de lados, sino países que uno ni siquiera sabía que existían o que no sabe ubicar en un mapa? Cómo esas personas, digamos, modifican pues como su propia versión del inglés, se generan como su propio acento del inglés y entender eso, entonces desarrollar oído para ese tipo de cosas es como, bueno, esto va más allá del mero entendimiento del inglés de hecho, básico. hasta el mismo profesor que le hayan asignado a uno tiene que empezar a adaptarse full al profesor. Al acento ¿A usted, me había olvidado, ¿a usted me lo tocó nativo? Me tocó, de hecho, era de Inglaterra. Que el peor. Y sí tenía acento británico. Sí. No tan británico, no tan marcado como lo suelen tener, pero casi. O sea, sí se notaba la diferencia entre ese acento y el australiano. Es igual, una de las cosas que yo les iba a decir que es bien complicada y es que, a ver, o sea, a mí toda la vida me hablaron, digamos, del inglés americano y del inglés británico y de cómo, bueno, Sí. entonces esto se dice así en americano y esto se dice en británico, pero por ejemplo, en el caso del inglés australiano, me pasó que el australiano es como, tienen pronunciaciones distintas en muchos casos y aunque si bien es un poco más cercano al británico, digamos, tiene muchas cosas de lado y lado. Entonces es como, o sea, no es ni de aquí ni de allá. O muchas veces era como, bueno, hay cosas que yo ya sé cómo decir, pero que fue un reto gigante el hecho de, bueno, listo, no sé, ya sabía decir ascensor, que se dice en inglés americano, se dice elevator, o elevator, con acento americano. Pero ya después ya fue llegar a decir, no, acá no se dice así, acá se dice lift. Tenemos que hacer un episodio así como tipo el slang australiano y cómo se dicen las cosas diferentes en uno con el otro, sí. Pero toca prepararnos para no quedar tan mal con este inglés. Entonces, no, en el caso mío, a mí me tocaron profesores nativos de Australia, pero igual eran de todas maneras descendentes de otras culturas, de otras nacionalidades, pero igual con full acento australiano. Entonces, por ese lado. No, a mí donde no me hubieran salido nativos, a mí, que me devuelvan la plata. No. Sí, total. Yo tuve un profesor de Chicago. Entonces, en ese momento, que fue cuando recién entré, y fue chévere porque él siempre nos hacía la referencia de, pues obviamente los libros eran australiano-británicos, pero él siempre nos hacía la referencia, pues como era el inglés que uno conoce, americano. Y luego tuve un profesor ya de Melbourne, un profesor 100% australiano, y luego tuve una profesora británica de Manchester. Entonces fue como una mezcla. Sí, va pasando uno también por diferentes acentos. Sí. Es que incluso es muy bacano porque una de las características pues como, no sé si será solamente de mi college, pero diría pues como que es como de todo el proceso, es que ellos tienen súper pendiente, digamos, esas variaciones culturales que hay, esas diferentes tipos de inglés que hay, porque por ejemplo recuerdo que ellos te decían como bueno, esto es como lo debes aprender, pero recuerda que los americanos lo dicen así o lo manejan así, y recuerda que no sé qué, lo manejan así. Y que por ejemplo el viernes en mi college, que igual eso también lo vamos a tocar más adelante cuando hablemos de nuestros colleges, en el caso mío el viernes ellos desarrollaban como una actividad aparte, y por ejemplo en esa actividad que era como digamos un poco más tirando a lectiva, ellos en el caso mío por ejemplo hablaban mucho ya de inglés australiano y inglés australiano hablado, o sea de lo que nosotros por ejemplo en Colombia conocemos como parlache, que son los modismos de cada lado, expresiones de cada lado. Y digamos que también era muy bacano para invertir, para hacer la inmersión. Sumergirnos. Hacer la inmersión. Sí, la inmersión en la cultura, porque era como, bueno, súper bien que tú sepas que, no sé, que la estación de gasolina se llama Service Station, pero en la calle te van a decir servo, entonces que supiéramos que era un servo y ese tipo de cosas. Entonces eso fue una experiencia muy bacana y que era como lo mismo, pero alejado de todo lo que era el inglés académico, que era lo que se manejaba en el resto de días. ¿Ustedes cambiarían algo de esa primera como experiencia llegando ahí al colegio, a encontrarse con esa realidad de lo que venían a hacer? Pues yo les voy a ser sincero, eso fue, y acá me voy a poner muy romántico, fue de los mejores días que he tenido en mi vida. O sea, esos primeros días fueron, esto es una ternurita, pero no. Cute. No, pero fue de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, porque fue muy lindo encontrarme con esa experiencia de sentirme como de nuevo en el colegio,
porque me sentía muy orgulloso y muy motivado de poder estar teniendo ese acercamiento con el inglés, que igual uno siempre lo mira como, wow, eso por allá, hablar inglés es súper teso, es súper difícil. Entonces para mí fue como que todo encajó en ese momento y yo dije, estoy supremamente feliz. No sabía que venía el COVID y que todo iba para la mierda, pero en ese momento fue como mágico. O sea, yo era feliz, yo era como, ya vamos para el cole y era súper motivado y me iba escuchando música en inglés y me devolvía escuchando música en inglés y cambié el celular a inglés y todo era como, no, yo quiero inglés, yo quiero inglés. Qué afición, qué gomosa. Estoy aprendiendo inglés en Australia. Para mí, por ejemplo, para mí sí fue, no, para mí también fue, yo no cambiaría nada, la verdad. O sea, además porque pues yo venía como ya del trabajo, o estaba como configurado con el tema laboral y trabajo de oficina y demás, y fue como refrescar todo, o sea, porque pues fue, como decía Steve, fue como volver a ser el alumno, el colegio, tener los amiguitos, vamos aquí, vamos a comer, vamos a hacer la tarea juntos. Un buen cambio de chip. Sí, exacto. Y ahí creo que también inicia el cambio de chip de todo esto que llamamos Australia, o sea, porque ahí empiezan los cambios también. No, y que igual nosotros hablábamos de que nosotros tenemos algo en común y era que veníamos pues como ahogados, con una presión, con una necesidad de un descanso, de un break. Exacto. Entonces eso fue como, a ver, es llegar a un lugar nuevo a estudiar, donde no conoces a nadie y donde tenés un montón de cosas nuevas por hacer. Entonces sales de clase y quieres quedarte haciendo algo con la gente, o en el caso mío que entraba tarde, quieres llegar temprano para, no sé, así sea tomarse una cerveza, compartir una comida, sos feliz, o sea, ves un chino y es como, ¡ay, ve este chino! Sí, yo tampoco la verdad cambiaría nada, yo también lo recuerdo como con mucho cariño. Fue como... claro, pero para bullearme a mí sí. Obvio, ante todo, el que da papaya, pues de malas. Pues yo también soy una so cute. ¿Qué? Así me hizo perder. No, que yo tampoco cambiaría no, nada. es que sí, es como sentir el orgullo, como decir, OMG, todo lo que he hecho hasta llegar acá ha valido la pena, no lo puedo creer que yo esté aquí aprendiendo inglés, cuántas veces dije que nunca lo iba a hacer y aquí estoy. Entonces sí fue una gran motivación y creo que ese es el mensaje que le queremos dejar a todos, de que realmente se disfruten ese día, realmente es un proceso fácil, aunque suene de pronto miedoso, la gente tenga mucha confusión de cómo va a ser ese día, pero de verdad se goza, se pasa bueno, la gente le ayuda a uno un montón, entonces es como de esos días en los que uno realmente menos se tiene que preocupar, porque todo va fluyendo fácilmente. Y que la primera gente con la que uno va a hacer contacto es gente que está en el mismo plan de uno, porque es la gente que también va a hacer la inducción y que también está perdida, entonces sí, a la final es todo un grupo de perdidos ahí. Exacto. No, y es una etapa en la que tanto uno como los demás están, es como para gozársela, para disfrutárselo, no está como se dice normalmente, pues como pueblerino llegando a ciudad, que todo es bonito, todo es bacano, todo es nuevo, todo sorprende, todo es, entonces eso es genial. O sea, además que esos son los primeros días donde uno la pasa más rico, se relaja, disfruta, está enfocado en eso, porque ya después con el tiempo uno ya empieza a tener otro tipo de preocupaciones y de estrés, entonces si uno no se disfruta esos primeros días o semanas, ya después ya no se gozó esa historia. Sí, total, igual una invitación muy grande a las personas, como vos decías, a que estén súper motivadas con el asunto, que se la gocen en forma y esas de esas cosas que uno recuerda, así como que se sale la lagrimita, como ay, era tan feliz. Quiero volver a tener una experiencia así, ¿no? Es que es muy linda, total. Sí. Volver a la época del colegio. Invitamos a todos nuestros escuchas, acuérdense de este vocabulario podcastero. Con voz de locutora. Sí. Oh, que nos sigan en Instagram. ¿Cómo es nuestro Instagram? Es downunder.podcast. @downunder.podcast. Allá los esperamos para que nos cuenten sus historias. Para los que ya están aquí en Australia, de pronto echen un poquito cabeza, recuerden cómo fue ese día, nos compartan sus historias, las podemos estar compartiendo en historias también si ustedes así lo quieren. Sí, siempre, cuando nos etiqueten, nos quieran compartir su historia, nos etiquetan, siempre van con republicación, ya saben. Sí, es lindo mucho. Que todos nos sabe las historias de todos, porque todos tenemos diferentes historias y vivimos las cosas de diferente manera, entonces ahí encontramos cómo identificarnos con los demás. Entonces, no siendo más, los esperamos allá en nuestro Instagram y en un próximo episodio de
Viviendo en Down Under. Chao, chao. Chao, pues. chao.